nuevamente. El servicio del día de hoy se titula La importancia de permanecer en una congregación. La importancia que se tiene de permanecer a una congregación. Hemos visto desafortunadamente en estos meses de pandemia, desde el mes de marzo, que tuvimos la necesidad por regulaciones gubernamentales, no por deseos nuestros, de poder aislarnos en nuestros hogares y empezar a llevar a cabo los servicios dominicales y la enseñanza entre semana a través de medios tecnológicos como hoy lo estamos haciendo. Y desafortunadamente llevamos ya varios meses sin poder reunirnos hasta que las autoridades sanitarias y gubernamentales, en este caso en nuestro país, nos lo permitan. Ahorita tenemos una permisidad de un 20-30%, si no mal recuerdo, en templos, ¿verdad? Y lo estamos haciendo bajo esa línea de autoridad, respetando a la autoridad. Sin embargo, veo que desafortunadamente esto lo ha usado también el enemigo para poder enfriar el corazón de muchas personas que desafortunadamente no han venido a hacer iglesia y que, como lo decíamos en agosto del año 2019, que venían tiempos, ¿verdad?, que iban a ser probada la fe de la gente de la congregación, donde se iba a tambalear su determinación para poder seguir a Cristo. Y el día de hoy, amados, he recibido a lo largo de estos meses desafortunadamente noticias de personas que han desistido de permanecer a la congregación, desde personas recientes hasta personas que llevaban años dentro de la iglesia. Y esto, amado hermano, suele ser algo de vital importancia. Por eso el mensaje que hoy, a través del Espíritu Santo, me permite compartir a todos ustedes, es de vital importancia. Es más importante de lo que tú piensas el poderte reunir en la iglesia. Más importante y trascendental de lo que mucha gente al día de hoy piensa de reunirse en la iglesia. Por lo tanto, si a la luz de la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, a partir del versículo 19, nos instruye la palabra de Dios de la siguiente forma. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Con mucha claridad la palabra de Dios nos habla, amados hermanos, y nuevamente hace la referencia del día en que se acerca, el día del Señor, el día en que el Señor juzgará a todos los seres humanos que han pisado esta tierra desde hace casi ya 6,000 años, donde no habrá religiones de por medio, ni habrá posiciones sociales, ni culturales, ni generacionales, sino que todo, desde el más pequeño hasta más adulto, vamos a estar delante del Señor. Y dice la palabra de Dios, y es una instrucción, no dejando de congregarnos. Dile a tu hermano, no dejando de congregarnos. Y esa palabra es más importante de lo que muchos podemos asimilar.
Hoy he visto a muchos cristianos que me he encontrado en negocios, que me he encontrado cuando estoy haciendo mis cosas profesionales en mi empresa, con los clientes, y desafortunadamente cuando llego a interactuar con ellos para preguntarles dónde se están congregando, qué están haciendo como iglesia, hay un infortunio saber que muchos de ellos han desistido ya de pertenecer a las iglesias, han querido por ellos mismos valerse para que edificarse en ellos mismos, ¿verdad? En forma aislada, y en muchas ocasiones hay otros que a través simplemente del internet o de prédicas ya grabadas o a través de la radio tratan de hacer iglesia. Y hoy a través de la palabra de Dios vamos a ver la gran importancia que tiene el reunirnos haciendo la asamblea de Dios. Dile al hermano que tienes al lado, tienes que hacer la asamblea de Dios, ¿verdad? Y hoy lo vamos a entender el impacto espiritual que esto tiene, amados hermanos, a través de la palabra de Dios. Déjame poner el texto en el contexto en que esto se está expresando, ¿verdad? Como nos exige la exégesis de los estudios de la palabra de Dios. En primer lugar, el libro de los Hebreos fue dirigido a un grupo de judíos conversos al cristianismo, ¿verdad? Judíos que eran judíos, pero que ya habían recibido el mensaje de salvación a través de Jesucristo y el nuevo pacto de Jesús. Esas personas que estaban siendo golpeadas por los religiosos de su época, por la presión social, por las problemáticas de la persecución cuando la iglesia comenzó, eran personas muy golpeadas para poder hacer esa iglesia, poder reunirse y poder compartir a través del nuevo pacto su fe, ¿verdad? Y déjame decirte que el libro de los Hebreos, el tema principal del cual relata el libro de los Hebreos, uno de los temas es la superioridad de Jesús, ¿verdad? Jesús es superior a cualquier pacto antiguo. Jesús es superior. Jesús en su pacto, ¿verdad?, reconcilió a todo ser humano con Dios a través de su sacrificio en la sangre, ¿verdad? Jesucristo, y habla todo el libro de los Hebreos, vas a ver que es superior nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Superior a los ángeles, superior a los seres, que está sentado a la diestra del trono de Dios y vendrá para juzgar vivos y muertos, y a Él se le dio la autoridad. Y vas a ver en todo el libro de los Hebreos cómo se habla de la superioridad. Pero también otro tema que habla el libro de los Hebreos con mucha claridad es la perseverancia. Dile a tu hermano, el libro de los Hebreos nos habla de la perseverancia, de la importancia que tiene de ser perseverante, de ser, ¿verdad?, una persona consistente. Habla una y otra vez porque con tanta presión que tenían muchas personas, venían del judaísmo, ¿verdad?, de los religiosos de su época, desistían, dile a tu hermano, desistían de volver a formarse, a integrarse dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces el libro de los Hebreos toca estos temas trascendentales, y por eso es que al hablar de judíos hace referencia a Moisés, ¿verdad?, a la ley, y en una de ellas, en el libro de Éxodo, nos recuerda con mucha claridad cómo Moisés, ¿verdad?, cuando convoca al pueblo y el Señor se presenta en una nube, el Señor habla de la nube y muchas personas cayeron temblando por oír el estruendo de la voz de Dios. Y habla también de la importancia que tiene en esta época, como lo habíamos hablado, que acaba de pasar el año nuevo judío, ¿verdad? Lo hablamos hace 8 días, el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿verdad? También hablaba, ¿verdad?, del día de Yom Kippur, del día de la expiación, donde una sola vez al año el sumo sacerdote se preparaba para poder pedirle a Dios perdón primeramente por sus propios pecados a través de muchos sacrificios, para poder también interceder y pedir a Dios perdón por el pueblo. Y eso pasaba una vez al año. Dile a tu hermano, los judíos esperaban 364 días del año para poder estar delante de la presencia y pedir, si
ese año recibían el favor de Dios. Una vez al año, no había cada domingo, no había cada martes, no había cada jueves, era una vez al año. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, amado hermano, se preparaba con gozo, preparaban lo mejor para el sacrificio, para la ofrenda, llevaban desde animales, llevaban porciones de cada quien según su capacidad, para presentarse, ¿verdad? Sin tener acceso al templo, aclaro, ¿verdad? Donde el lugar santísimo solamente accesaba el sumo sacerdote. Y una vez al año hacían toda una preparación. Y esto nos recuerda el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que la importancia que tiene el congregarnos y el poder hacer iglesia, como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Déjame decirte que desafortunadamente hoy vemos que la gente que se dice cristiana no le da importancia al poder venir a los servicios dominicales y hacer congregación, hacer esa asamblea de Dios. Llegan tarde, no vienen preparados. Los judíos se preparaban un año. Hay personas que a lo mejor se aventaron su guachinango en la mañana, su pecadote, vienen todos iracundos, vienen con mucho rencor en su corazón, vienen con una actitud totalmente desequilibrada. Y se pretenden presentar no preparados delante del Señor, porque recordemos que Jesucristo hizo un solo pacto, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Amén. Y ese sacrificio en su propia vida abrió y rasgó las velas del templo, del lugar santísimo, para que todos a través de ese sacrificio podamos tener acceso, como lo tenía nada más el sumo sacerdote, delante del Señor. Y mucha gente hoy es inconsciente porque no ha entendido que el reunirse en la congregación tiene un impacto espiritual grandísimo en sus vidas, más grande de lo que ellos puedan asimilar y pensar. Por eso dice la palabra de Dios que por eso muchos de ellos están enfermos, están con muchas vicisitudes en contra, porque han menospreciado la gracia de Jesucristo en su nuevo pacto. Y aquí tenemos que entender, amada iglesia, que debemos tener un proceso de preparación. 6 días trabajarás, pero un día, dile a tu hermano, un día lo dedicarás al Señor. Y eso, amado hermano, es lo que hacemos cada domingo. Cada domingo nosotros nos preparamos. Un sábado, normalmente los sábados me gusta luego compartir en la noche, ¿verdad? Una copita de vino tinto que me hace bien para el estómago, para mi sistema circulatorio. Y muchas veces termino absteniéndome de probar nada. Hemos comentado lo importante que es el ayuno y convocamos un ayuno el domingo como un proceso de preparación, amado hermano. Donde no te levantas a prender la televisión, donde no te levantas a escuchar música mundana, donde te levantas y te vistes decorosamente y te preparas en tu espíritu y te preparas en tu alma para poder venir a congregarte a la casa de Dios. Y cuando la gente menosprecia eso, cuando la gente no le da la importancia y quiere cada quien hacer lo que se le pega la gana y hacer que ellos mismos tienen su propia iglesita en su propia casa. Ahorita vamos a ver que eso, amado hermano, no es lo que Dios manda. Ni estar supeditados a una autoridad espiritual porque ellos son su propia autoridad. Eso no es lo que Dios manda. Dile a tu hermano, no es lo que Dios manda. Dios manda tener un pastor que te guíe. Un pastor al que le tengas que reportar. Un pastor que te instruya. Un pastor que te cuide. Un pastor que interceda. Un pastor que te anime.
Pero cuando eso no lo entendemos, entra nuestro orgullo, entra nuestra rebeldía, entra nuestra apatía, da flor el pecado que hay en el cuerpo, y entonces la gente desiste y le abre un zaguán enorme a Satanás para tocar sus vidas. Y hoy en la palabra, amado hermano, más cuando, como dice la palabra, más cuando aquel día se acerca, dile a tu hermano, cuanto más aquel día se acerca, no dejes de congregarte. Amén. No dejes de permanecer a una congregación. Qué triste, amado hermano, despreciar los privilegios de Jesucristo. Dile a tu hermano, no menosprecies los privilegios de Jesús. Ya no eres judío, ya no tenemos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando desprecias la gracia y el sacrificio de Jesús, ignorando al que te convoca, porque déjame decirte que el que te convoca a congregarte es Jesucristo. Amén. El que te convoca a congregarte es Jesús. No te convoca el pastor, ni te convocan los hermanos. La convocación es una convocación santa que Jesucristo hace a su iglesia. Y cuando tú dejas de hacerlo por el pretexto que quieras, entonces tú estás menospreciando el privilegio de Jesucristo. Y eso es importante aclararlo, y eso es importante que ahora que estamos acercándonos en los tiempos en que vivimos cada vez más al día del regreso del Señor, bendito sea, tenemos que ser más claros y más entendidos y más congruentes de esta gran importancia. Yo no sé cuántos de ustedes están orando para que prontamente podamos reunirnos otra vez y podamos tener un lugar de adoración y podamos tener un lugar donde estemos reunidos, gozosos, alegres. Amén. O estar muy quietos en su casa con transmisiones para no mover ni un dedo. Eso no es lo que quiere Dios. Las congregaciones están llenas de gente que van brincando de un lugar a otro como chivo con sus cuernos, porque no han querido entender la importancia de su desarrollo espiritual. Dice la palabra de Dios, para que Cristo sea formado en ustedes. La congregación no se trata, amado hermano, de estar buscando la congregación que te acomode, sino se trata de acomodar tu corazón para Dios. Amén. La gente está equivocada. Déjame ir a esta, y ahora déjame ir a esta, y ahora botaneo aquí, y botaneo allá, y ahora tendré mi tiempo en el internet, y ahora tendré mi tiempo en el radio, y ahora tendré mi tiempo, y vas buscando, y no te siembras en nada, porque tu corazón no ha cambiado. Dile a tu hermano, Dios no quiere que estés cambiando de congregación, lo que Dios quiere es que cambie tu corazón. Dios quiere que cambie tu corazón para Dios. Porque el impacto espiritual que tienes es muy grande. Al que desprecias no es al pastor. Al que desprecias es el privilegio que Cristo te dio para acercarte a ese lugar santísimo. Si no, ¿para qué dice la Biblia en varios temas que vamos a ver? No nos alcanzaría el tiempo para revisar varios libros que hablan de la iglesia. No habla nada más de tu familia, dile a tu hermano, no habla nada más de tus hijos, de tu esposa, de tus abuelitos, habla de la iglesia, habla de los hermanos. Jesús no va a llegar solo por tu familia, Jesús va a llegar por su iglesia, unida, unificada. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, no lo que tú crees, ni lo que tú opines, es lo que la Biblia dice acerca de la importancia de congregarte y venir a adorar a Dios
todos los domingos. Amén. Fíjate qué importante lo que estamos hablando. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios: ahí en casa, para que estén hojeando la palabra, 3:15, para que citarlo sepas que debes cómo debes, fíjate, el apóstol Pablo dando instrucciones, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahí dice quién es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Dile, la casa de Dios no es tu casa particular. La casa de Dios no es tu casa particular. La casa de Dios no es la televisión con la prédica ni en el radio. La casa de Dios es donde se reúnen los hijos de Dios. Donde es tocado el shofar y mucha gente va corriendo a ese día de convocación santa. Fíjate, cuando nos reunimos como iglesia, quiero que entiendas esto, amado hermano. Cuando nos reunimos como iglesia, algo pasa en el mundo espiritual. Algo sucede en el mundo espiritual. Cuando haces iglesia, ¿verdad? La palabra iglesia de eclesia, que es los llamados de afuera, es decir, te saca del mundo. Vienes a la presencia de Dios, vienes al lugar santísimo. Espiritualmente suceden cosas maravillosas que vamos a entender a la luz de la Biblia. Así es. Mucha gente cree, es que la Biblia dice que ahí donde esté dos o más. Sí, amado. No dice nada más dos y tu familia. Dice y más. Y dice la Biblia con mucha claridad, amado hermano. Fíjate bien. Abre tu Biblia ahí mismo en primera carta a los Corintios. Vamos en el Nuevo Testamento, me refiero ahí mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y en el versículo 18 dice con claridad la palabra de Dios. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Quiere decir que precisamente cuando la gente hace verdaderamente iglesia y la presencia de Dios está ahí, el que está presente ahí, y ahorita lo vamos a ver, en Hebreos 2.12 dice con mucha claridad. Vamos a ver en Hebreos 2.12 quién está en la iglesia. Inmediatamente, Hebreos 2.12. Abran su Biblia en Hebreos 2.12 y dice la palabra de Dios, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. ¿Quién está en medio? Jesús está aquí. Nuestro Señor Jesucristo está aquí. Dice que Él te alabará en medio de la congregación. No en tu casa, en la congregación. En medio de la congregación. Si no diría en medio de cada familia o en medio de cada persona. Dice en la congregación, ahí te alabaré. Y cuando Jesús está en medio, escucha esto, amado, la importancia espiritual que tiene. Jesús está aquí. Amén. Y Jesús te está observando. Y por eso es muchas personas que venían a la iglesia cuando nos reuníamos y venían con su celular y todo el tiempo chateando o en las redes sociales o maquillándose o comiendo la torta de tamal o criticando a la hermana o al hermano o ligando o chismeando. Todas esas personas fueron probadas y salieron. Porque Jesús está aquí. Amén.
se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. La palabra congregación o convocación es igual que lealtad. Leal a Cristo, leal al llamado, leal a la convocación de los santos. Dios es leal contigo. Amén. Y espera que aprendas a ser leal con Él, porque tu pecado ya lo clavó en la cruz. Y ahora lo que Dios quiere es que le adores en medio de la congregación junto con Jesucristo, todos los domingos. Amén, amén. Y cuando no lo haces, te vuelvo a repetir, espiritualmente estás despreciando los privilegios de Jesús. Y los demonios empiezan a tomar muchas cosas tuyas. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios, fíjate esa lealtad, cómo Dios pide esa lealtad. Leal a Jesús. Leal a ese llamado santo. Ahora que estamos estudiando los jueves los libros de los Salmos, abran su Biblia, vas a ver el libro de Salmos 55, cómo el salmista habla con claridad al respecto a esta convocatoria santa. Dice la palabra de Dios: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dile a tu hermano: juntarme con los santificados igual que yo, los que hicieron pacto con nuestro Señor Jesucristo por la cruz y su sangre. Y fíjate nuevamente ahí en el libro de los Salmos, el 133 lo dedica completo. Fíjate qué hermoso, está pequeño, ve como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el salmista. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía bendición Jehová? En la congregación. ¿Dónde está la bendición de Dios? En la congregación. Amén. ¿Dónde va a bendecir tu vida? En la congregación. Es un deleite para el Señor. Es como óleo. Acuérdense que Aarón era el sacerdote que dejó Moisés, ¿verdad? La barba, su vestimenta. Nuestro Señor Jesucristo se goza cuando ve a sus llamados reunidos lealmente a esa convocación santa. Desde el más pequeño hasta el más anciano. Amén. No es lo que opines tú, lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan: el que no ama a sus hermanos no ama a Dios. El que no ama a la congregación no ama a Dios. Es un mentiroso. Así es. En Gálatas dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 2: lleven la carga unos de otros. Cuando tú no estás dispuesto a perdonar, cuando tú no estás dispuesto a tolerar, cuando tú no estás dispuesto a convivir, cuando tú no estás dispuesto a ayudar, cuando tú no estás dispuesto a congregarte, tú estás viviendo una religión sin Dios. Ahora quiero que entendamos este principio, amado hermano, a través de la Biblia. Porque como hay personitas que le quieren dar su interpretación y hacen lo que se les pega la gana. Y en el momento que estamos pasando, el mundo en que vivimos no es para estar divagando, amado hermano.
Mira, en primera instancia, dice la palabra de Dios, y ahí vamos a ver nuevamente el libro de Hebreos, en el capítulo 2, ahí rápidamente lo vemos, capítulo 2 del libro de Hebreos. Dice, 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Entonces podemos empezar a entender, amado hermano, que el que escoge a las personas es Dios. Dile a tu hermano, ¿quién escoge a las personas? Dios. Tú no escoges a Dios. Él te escogió a ti. Es un privilegio. No escoge a todos, Él escoge a las personas. Pero ahora si lo ves, fíjate bien, las escoge y dice, ok, te voy a llamar a mi nuevo pacto, te voy a llevar a que te acerques al lugar santísimo, a donde está mi presencia, a donde está mi Hijo Jesucristo en medio de ustedes, para que seas bendecido, para llevarte a la vida eterna. No nada más te escoge, dile a tu hermano, también te asigna a una congregación. También te asigna. En Hechos capítulo 2, versículo 47, Hechos 2, 47, dice la Biblia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. ¿Ya viste? ¿A dónde lo añadía? Su iglesia. Ahora, dices, muchas personas pensaban, bueno, es que la iglesia son todas, o sea, está diciendo lo mismo. No, amado. Entonces, si piensas eso, porque tu mente está trastornada en ese sentido, puedes observar que nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver en Romanos 12:3, vamos al libro de Romanos, que les he dicho que el que no lleva 3 años y no ha estudiado el libro de Romanos y no ha aprendido todas las doctrinas y los principios que ahí hay, es porque no ha entendido nada todavía del Evangelio. Romanos 12:3, y vamos a ver este principio, dice la palabra de Dios. Fíjate bien, porque cuando tú preguntas por qué mucha gente no se congrega, muchos tienen envanecimiento de sí mismo. Eso es que ya no necesito que nadie me enseñe. Soy autosuficiente. Y vamos a observar lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios, primero en Hechos, añade a su congregación. Es decir, tú no te escoges la iglesia. Dios te escoge la iglesia. Dios escoge un pastor. Dios escoge a los hermanos. Dile a tu hermano, tú no escoges a los hermanos biológicos que tienes. Menos vas a escoger a los espirituales, con los que vas a crecer. Tú no los escoges. Y entonces dice la palabra de Dios, en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada persona. Porque de la manera que en un cuerpo, ahí está la clave, tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así que no todos debemos de predicar, no todos debemos de servir, de dar, todos tienen una función. Dile, la iglesia, cada quien tiene una función específica. ¿Tú crees que Dios es un ser inteligente? ¿Tú crees que Él no sabe de qué tiene necesidad cada congregación? ¿Tú sabes
que Dios ve cada congregación. Si dice que Jesús está en la congregación en medio, ¿tú crees que Jesús no es el primero que ve qué es lo que le falta a esa congregación? Y ve cada persona y dice, este tiene el don de dar, este tiene el don de servir, este tiene el don de enseñar, este tiene el don de interceder, este tiene el don de animar, de exhortar. Amén. Todos quieren ser maestros, todos quieren ser de la alabanza, todos quieren ser sugieres, todos quieren ser intercesores, todos. Amado hermano, cada quien tiene un don que Dios le dio. Todo el mundo quiere profetizar, todo el mundo quiere hablar en lenguas, todo el mundo. No, Dios da a cada quien. Dile a tu hermano, Dios da a cada quien. Dios da a cada quien. Según donde se necesite. Y te pone según donde se necesite. No donde tú crees que te necesita. Y lo tenemos que entender, amado hermano. Lo tenemos que entender, fíjate, continuamos. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el de que enseña, enseña, o el que exhorta, exhorta, el que reparte, reparte con libertad, y el que preside con solicitud, y el que misericordia con alegría. El amor sin fingimiento, aborrezcan lo malo, y siempre sigan lo bueno. En lo que se requiere la diligencia, que no sean perezosos. ¿Va? Quiere decir que no hay en la congregación gente sin hacer nada. De los que se vienen nada más a sentar, a calentar la banca, a no participar en nada y en irse. En el momento que el pastor le levanta la cabeza después de orar, ya se fueron. Sí. Ya no convivieron, ya no se relacionaron, ya no hubo esa interactividad que la palabra de Dios nos marca. Dile a tu hermano, somos piedras rocosas, rústicas, que necesitan ser friccionadas con otras piedras en la congregación para pulirnos y quitar todas esas cosas que tanto daño nos hacen. Por eso Jesús es un ser inteligente, Dios es un ser inteligente y sabe a quién tiene que combinar en las congregaciones. Sí. No he comentado con varias personas, ¿por qué te saliste de la congregación? No, porque ya había superado el pastor, ya era más, yo ya conocía más que él, ya no había alimento. Mira, déjame decirte algo, amado. Si Dios te asignó, ahí donde eres sembrado, ahí hay enseñanza para ti. Amén. Porque cuando tú dices que ahí no te edificas y vas a otro lugar para edificarte, tú estás viviendo un engaño religioso. Estás siendo presa de Satanás para desviarte del redil. Dice la palabra de Dios que nadie es mayor a su maestro. Lo más que aspira es ser igual a Él. Jamás aspiraremos a ser tampoco mayores a Jesús. Gloria tendremos a acercarnos poquitito a Jesús. Como el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Jesús. Un hombre que había sido divorciado, un hombre que se ganaba con el sudor de su frente la provisión, un hombre impetuoso, echado para adelante, que no temía ser apedreado, que no temía ser expulsado, que decía las cosas en su momento, fuera quien fuera, como exhortó a Pedro. Un hombre celoso de la gente que Dios le daba a la congregación, como se peleó con Juan Marcos, con Bernabé. Un hombre con pecado como tú y como yo se atrevía a decir, imítenme a mí.
Porque si pretendes imitar a un Dios que no puedes ver, desechando al hombre que puedes ver con sus defectos, la mentira y la perdición prevalecen en tu vida. Por eso Dios pone gente en las congregaciones. Yo estuve 7 años antes de que Dios me lanzara como pastor, porque el que establece a los pastores es el Señor. A algunos los constituyó maestros, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas. No eres tú, es el Señor. Porque sabe de qué tiene necesidad su iglesia. Y cuando tú te envaneces y tienes un concepto más alto de sí, déjame decirte que estás copiando el modelo de Satanás. Satanás se envaneció y tuvo un concepto más alto de sí y se quiso comparar con el Señor y se salió de su presencia. Entonces todos los que salen de las congregaciones, por eso dice, se fueron de nosotros porque no son de nosotros, igual que Satanás. Y andan ahí de congregación en congregación nada más contaminando y nunca terminan de aprender nada. ¿Qué importancia es congregarnos? ¿Qué importancia es saber que Jesús está aquí? ¿Qué importancia es prepararnos cada domingo con una actitud correcta, sin ofender, ni despreciar los privilegios que Jesús hizo por mí y por ti? ¿Cómo no voy a adorarte, mi Dios? ¿Cómo no voy a hacerme un espacio para venir un domingo? ¿Cómo no me puedo trasladar de un lugar a otro con tal de venir a estar cerca de tu presencia, donde recibo, como dice la palabra de Dios, tu bendición y la vida eterna? La preparación para ella. Fíjate qué importante, amado hermano, es aprender y asimilar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Déjame decirte, ya para concluir con este pequeño mensaje, cosas que la gente ha pensado, y si ha pensado, dile es porque el diablo les ha hablado al oído. Díselo, tú que estás ahí. Hay cosas que la gente ha pensado de los pastores que son mentiras que el diablo ha soplado a sus oídos. ¿Y sabes por qué? Porque no han cumplido lo que dice la Biblia. Resistan al diablo y él lo oye de ustedes. No han resistido al diablo, se pusieron a platicar con él y dieron cabida a pensamientos, ideas equivocadas, y eso los desacreditó. Fíjate bien, la gente piensa, el pastor no me va a fallar, el pastor no se cansa, cita y cita y cita y cita, el pastor no se cansa, no tiene vida, el pastor no tiene problemas personales, todo lo tiene resuelto, el pastor no tiene preocupación alguna, el pastor no me necesita, el pastor tiene una relación perfecta con Dios, el pastor está siempre feliz, y cuando lo ves enojado, entonces dices, este no es pastor, me voy. Ajá. Cualquier pretexto es bueno. El pastor es un esposo y padre perfecto. El pastor puede solucionarlo. El pastor es el responsable. Y sabes, cuando tú piensas así y ves que el pastor falla, y ves que el pastor es hombre igual que tú, y ves que el pastor lucha por mantener una relación con Dios, lucha igual que tú, y cuando ves que el pastor sufre para mantener la corrección en sus hijos y en su casa, cuando ves que el pastor es un ejemplo a seguir de sufrimiento y dedicación y devoción con Dios, delante del juicio de Dios tú no tendrás excusa, porque Dios puso un pastor para enseñarte a ti. Y si eso lo asimilas, amado hermano, entonces jamás dejarás de congregarte. Amén. Como muchos ya lo tienen por costumbre.
Así que, amada iglesia, son tiempos en los que la gente no puede soltarse del redil donde Dios los puso. No hay pretextos. Hay muchos pastores disfrazados de pastores que son lobos rapaces, que con predicaciones hedonistas y de gran prosperidad y de caídas de oro, ya creo hasta lingotes de oro, y que te avientan el trapo y te pones como tambaleque y hacen tantas cosas, tanto show. La iglesia de Jesucristo, déjame cerrar con esta frase, la iglesia de Jesús se trata de cosas simples. Jesús es simple y sencillo. La iglesia de Jesús no es un espectáculo de luz y sonido. La iglesia de Jesús es un lugar para adorar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que inclina tu rostro. Padre, quiero pedirte perdón porque no había entendido la importancia que tiene congregarme. Sé que he dado cabida a Satanás para golpearme, Señor, con mentiras y poder confundir tu santidad y tu deidad con la de un hombre igual que yo. Hoy recuerdo que tu palabra dice: maldito el que confía en el hombre. Hoy te pido que me perdones, porque sé que mi confianza debe estar centrada en ti. Así es, Padre. Y sé que debo llevar la carga de mis hermanos y ser instrumento de ánimo hacia ellos, de exhortación, de amonestación, de amor y de servicio. Porque esa es tu iglesia, Señor. Perdóname por mi jactancia y orgullo y soberbia. Hoy anhelo, Jesús, servirte y adorarte siempre. Ayúdame, mi Dios, porque siempre mi corazón, mi espíritu está dispuesto a adorarte en medio de tu congregación. Te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.